Bueno, como ya vimos, la electrocardiografía va a registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo se realiza la misma. Bueno, ¿qué es un electrocardiograma? Como ya dijimos, es una actividad eléctrica del corazón. ¿Y para qué sirve? Sirve para registrar las anomalías o la conducción de la actividad eléctrica del mismo, ¿no? Para delimitar la velocidad, manera, ritmo que tiene. En ese registro es lo que vamos a delimitar, ¿sí? A través de derivaciones que se llaman, vamos a encontrar tres tipos de derivaciones: las bipolares, las unipolares y las precordiales. Las derivaciones, como ya dijimos, estándares y unipolares, las encontramos cuando hacemos derivaciones en los brazos, ¿sí? Aquí vamos a colocar los electrodos y nos van a dar seis complejos, ¿sí? Vamos a ver cómo son. Nos van a dar 3 derivaciones estándar y 3 derivaciones aumentadas. Las 3 derivaciones estándares van a ser de 1, de 2, de 3, y las derivaciones aumentadas a través del triángulo de Itoven, vamos a encontrar las derivaciones aumentadas ABR, ABL y ABF. Esto quiere decir aumentadas porque nos dan complejos muy pequeños y lo que hace el equipo es aumentarlas directamente con la amplitud que le da el aparato, ¿no? Entonces las 3 primeras derivaciones que vamos a encontrar en un electrocardiograma son de 1, de 2, de 3. De 1 va la parte eléctrica de negativo a positivo, mano derecha, mano izquierda. De 2, mano derecha a pierna izquierda. Y de 3, mano izquierda a pie izquierdo, ¿sí? Esas son las derivaciones estándares. Las dos otras derivaciones son las derivaciones aumentadas. Esto quiere decir que son unipolares, ¿sí? Ven el corazón de manera frontal, como las derivaciones de las derivaciones estándares, pero con menos voltaje. ¿Qué es lo que hace el equipo? Le aumenta el voltaje automáticamente. Entonces tenemos ABR, ABL y ABF. Y con esas 6 derivaciones completamos todo lo que son las derivaciones estándares. Y las derivaciones precordiales son los que colocamos directamente sobre el tórax del paciente. Vamos a colocar 6 chupetitos, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, 6 chupetitos que nos van a dar las derivaciones precordiales. Entonces vamos a sacar una foto transversal, como habíamos hablado anteriormente, del corazón. El B1 va a ir en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. El B2, cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. Luego del B2 vamos a saltar al B4, porque el B4 va en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿sí? Aquí de este lado, línea media clavicular. Y el B3 va directamente entre B2 y B4. El B5, siguiendo la línea de la misma costilla, quinto espacio intercostal, línea media, línea axilar anterior. Y el B6, quinto espacio intercostal, línea media axilar. Esas van a ser las derivaciones precordiales. Así van a quedar colocadas. B1, lado derecho del esternón. B2, lado izquierdo, cuarto espacio intercostal. B4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. El B3 va a ir colocado entre B2 y B4. El B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y el B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Las derivaciones precordiales derechas, esto en caso que querramos ver cómo se está comportando la cara derecha del corazón, son B6, B4, B5 y B6R, ¿sí? Esto es para si queremos aumentar las derivaciones electrocardiográficas, pero sepamos que un electrocardiograma de 12 derivaciones, que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, B1, B2, B4, B5 y B6, ese se denomina electrocardiograma estándar, ¿sí? De 12 derivaciones. En cambio, si queremos extender el electrocardiograma y ver las cavidades derechas del corazón,
se puede extender el electrocardiograma y se hace en el lado derecho B4R, B5R y B6R. Lo mismo si queremos ver la cara posterior del corazón, se sigue por detrás de la espalda, B7, B8 y B9. ¿Sí? En la misma altura que van los demás, o sea, para no confundirlo, en la misma altura que van los electrodos de las precordiales. ¿Qué pasa con la célula en el electrocardiograma para ver la descarga eléctrica? Como vimos en la parte de anatomía, el impulso eléctrico sale del nódulo sinusal, atraviesa las aurículas a través de los tractos internodales, llega al nódulo auriculoventricular, de ahí hace una pausa y sigue su camino, hace una pausa de milisegundos en el nódulo auriculoventricular y hace su camino hacia los dos ventrículos, ¿sí? A través de la rama izquierda y derecha de las de His y llegando a abrazar todos los ventrículos en unas fibras muy pequeñas que se llaman fibras de Purkinje, ¿sí? Este estímulo eléctrico se traduce o se conduce a través de cambio de polaridad de las células, ¿sí? Ese cambio de polaridad se llama despolarización y repolarización. Esto quiere decir que una célula en estado de reposo, una célula cardíaca, que se llama miocito en estado de reposo, está todo en su interior de manera negativa, o sea, con cargas, con aniones en su interior, la mayoría es aniones, tiene una mayor carga negativa, y lo rodea toda una carga positiva, ¿sí? Con cationes. ¿Qué pasa? A medida que avanza el impulso eléctrico, se dice que se inicia el comienzo de la despolarización. Esto quiere decir que los cationes ingresan a la célula y salen afuera los aniones. Empieza el comienzo de la despolarización y se va continuando, ¿no? Sigue su camino. El camino es unidireccional, va hacia un solo lado, ¿no? No vuelve. Cuando vuelve es porque hay una anomalía. Cuando la célula está completamente cargada en su interior, de carga positiva, en su exterior de carga negativa, se dice que se realizó una despolarización completa. Quiere decir que esa célula se cargó completamente de energía positiva y en su exterior está todo negativo. Hay una despolarización completa de esa célula. Y la repolarización, esto quiere decir que ya terminó de despolarizarse la célula, ¿sí? Ya cumplió su función. Luego tiene que volver a su estado de reposo, como vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza la repolarización. La repolarización quiere decir que vuelve nuevamente a cargarse de manera negativa esa célula y los cationes a salir de dentro de ella, hasta que tiene una repolarización completa. Cuando tiene una repolarización completa, vuelve de nuevo a un estado de reposo total y automáticamente cuando viene el otro impulso lo continúa conduciendo a través de la despolarización. Así que, para concluir esto un poquito, debemos decir que en las células miocárdicas hay dos estados de conducción de la energía eléctrica, que uno se llama despolarización, que es la entrada de los cationes hacia el interior de la célula para la conducción eléctrica, y un estado de repolarización, que quiere decir esto que la célula, una vez despolarizada, o sea, descargada, se vuelve a cargar nuevamente de carga negativa. ¿Sí? Se llama repolarización. Esto es importante tenerlo en cuenta para definir los tipos de ondas, ¿sí? ¿Qué propiedades electrofisiológicas tiene la célula cardíaca? Tiene automaticidad, excitabilidad y conductividad. Perdón. Automaticidad es autónoma, ¿sí? El corazón lo sacamos de dentro del cuerpo y sigue contrayéndose. Excitabilidad quiere decir que rápidamente se excita una célula con otra, o sea que el impulso eléctrico es rápidamente conducido a través de una célula a otra. Y conductividad, ¿no? La palabra lo dice, lo realiza de una manera, se va conduciendo de una célula a otra. El sistema de conducción eléctrica, vamos a repasarlo, empieza en un nódulo sinusal, es un nódulo que está ubicado en la aurícula derecha, es especializado e inicia el impulso eléctrico. Este impulso viaja a través de las aurículas, a través de los tractos internodales, llegando al nódulo auriculoventricular, que también se ubica en la pared de la aurícula derecha. El nódulo auriculoventricular
hace una pausa, ¿sí? Hace una pausa. Esa pausa quiere decir que se detiene la conducción del impulso eléctrico, llega hasta ahí, se frena, ¿sí? Tengan en cuenta este concepto de frenarse, porque lo vamos a ver en el electrocardiograma cómo se produce esa pausa. Luego, sigue a través del haz de His y se distribuye a través de las dos ramas del haz, a la rama derecha y a la rama izquierda, ¿sí? Terminando en lo que se llama las fibras de Purkinje, terminando esa despolarización en las fibras de Purkinje. Acá vamos a definir un poco cómo están compuestas, cómo se ve electrocardiográficamente todo este sistema de conducción y despolarización y respolarización. La onda P, este es un complejo QRS-T, en donde la primera onda que identificamos es la onda P, que la onda P se produce por el inicio del impulso eléctrico en el nódulo sinusal. Esto quiere decir que si no hay una onda P, lo vamos a ver en arritmia, quiere decir que el impulso eléctrico no salió del nódulo sinusal, sino que salió de nódulos ectópicos, se llaman, cuando son nódulos que están en otra parte, que tienen la capacidad de generar el impulso eléctrico, pero no son un nódulo sinusal. En este caso, la onda P representa la despolarización, ¿sí?, auricular. Se despolariza la aurícula, se forma la onda P, y quiere decir que el nódulo sinusal es el que genera este impulso. Viaja a través de los distintos canales que vimos anteriormente y llega a los ventrículos. En los ventrículos, la despolarización de los ventrículos se traduce a través del complejo QRS. Esto quiere decir que hubo una pausa, que está representada acá, ya la vamos a ver bien. Hubo una pausa, o sea que viajó a través de las aurículas rápidamente, llega a un nódulo aurículo ventricular, hace una pausa porque lo eléctrico va más rápido que lo mecánico, hace la pausa y luego viaja rápidamente a través de los ventrículos, los despolariza a los ventrículos. Esto quiere decir que por detrás de la despolarización va a venir la contracción. Lo despolariza a los ventrículos y luego llega a la onda T. Y la onda T, y acá tenganlo claro, representa a la repolarización del ventrículo, ¿sí? Despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular. Falta la repolarización auricular, que está tapada o está dentro del complejo QRS y no la podemos diferenciar eléctricamente porque la despolarización de la aurícula se realiza junto con la despolarización del ventrículo. Por eso electrocardiográficamente no la podemos representar. Entonces, despolarización auricular, la onda P, despolarización ventricular, complejo QRS, y la repolarización ventricular, la onda T. La onda U representa, algunas veces, y esto no es importante que lo sepan, pero una repolarización tardía de los ventrículos. Y aquí tenemos cómo están compuestas las distintas partes de esta onda, ¿no?, de este complejo. Lo tenemos en intervalos y segmentos. Y acá vamos a ver un poquito lo que vimos en la clase de lo que sería síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST. Fíjense en que los intervalos contienen ondas, ¿sí? En este caso el intervalo PR, que se llama, contiene la onda P dentro. Y el intervalo QT contiene la onda QRS y la onda T, ¿sí? Fíjense que es larguísimo. Los segmentos son las líneas de base, esta línea de base que dijimos en el electrocardiograma, que debemos mantener, son segmentos, ¿no? Tenemos segmento PR y segmento ST. O sea que los intervalos contienen ondas y los segmentos no contienen ondas. ¿Qué es importante de este segmento PR? El segmento PR nos puede llegar a ser de utilidad en patologías como por ejemplo los bloqueos, ¿sí? Cuando hablemos de arritmia vamos a hablar de bloqueos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un bloqueo en la conducción y la conducción se vuelve más lenta de la aurícula al ventrículo. Entonces este segmento PR se alarga. Este segmento PR tiene una medición de 0,12 segundos. Si dura más de 0,12 segundos, quiere decir que
la conducción entre el aurículo y el ventrículo está bloqueada, ¿sí? Hay un enlentecimiento. Y lo debemos clasificar en un bloqueo, ¿no? En tanto el segmento ST debe tener siempre, como dijimos anteriormente, la línea de base, ¿sí? O esta línea isoeléctrica, en donde si tenemos un segmento 7 hacia arriba, esta línea de base empieza acá y modifica la onda T, por supuesto, tenemos o podemos clasificarlo como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. En cambio, si no eleva el ST o por el contrario lo deprime, tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en el caso de que el paciente presentara alguna patología, ¿no? Si no representa nada, tenemos un segmento ST normal, si se mantiene dentro de la línea isoeléctrica. Ahora, si el paciente presenta dolor, todo lo que vimos característico de lo que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y vemos acá, y no lo eleva, y estamos frente a un síndrome coronario agudo, ¿no? Si el paciente tiene dolor. Este es el papel del electro. El papel del electro vamos a tener cuadrados muy pequeñitos y cuadrados grandes, ¿sí? Y se va a medir hacia arriba, de manera longitudinal y de manera transversal. De manera longitudinal vamos a medir voltaje. Hacia arriba vamos a medir voltaje. Esto quiere decir, se llaman milivoltios, es lo que vamos a medir. Cada cuadrito representa 1 milivoltio, o sea que 5 cuadritos, una línea completa aquí, va a representar 5 milivoltios. Y de manera transversal va a medir tiempo, ¿sí? Cada cuadradito de estos, fíjense acá, cada cuadradito pequeño representa a 0,04 segundos, de manera transversal, ¿sí? De manera longitudinal, recuerden, va a medir voltaje, cada cuadradito 1 milivoltio. 5 cuadraditos, 5 milivoltios. Y en tiempo va a medir 0,04 segundos cuadradito pequeño. O sea que un cuadrado grande va a representar 0,20 segundos. Esto fíjense en acá, está sacado un pedacito de acá, está representado un poco más pequeño, pero lo importante por ahora, ¿sí? Por ahora es representar que hacia arriba mide voltaje y de manera transversal mide el tiempo. Aquí tenemos uno de los ejemplos. ¿Para qué nos serviría eso? El segmento PR, fíjense en acá, ¿sí? Se lo puede medir. Si supera más de lo que es 0,20, estamos frente a un bloqueo auriculoventricular. O sea, no se traduce el impulso eléctrico, esta pausa que hace en el nódulo auriculoventricular se prolonga y luego continúa su viaje, entonces estamos frente a un bloqueo auriculoventricular. Aquí, como vemos, hay una elevación del segmento ST, la podemos medir en milivoltios, fíjense acá cómo empieza, acá estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Aquí tenemos una depresión del segmento ST y lo podemos clasificar en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, si al paciente lo relacionamos con dolor, ¿no? Para eso serían las utilidades del voltaje y la medición del tiempo. Volvemos a repetir, 0,04 segundos un cuadrito, 2 cuadritos 0,8, 3 cuadritos 0,12, 4 cuadritos 0,16, un cuadrado grande 0,20 segundos y 5 cuadrados grandes representaría un segundo, ¿no? Para tenerlo en cuenta para medir. Intervalo PR en normal, fíjense ahí cómo se mide, desde el inicio hasta donde termina. Y contamos los cuadraditos, tenemos 0,04, 0,08, 0,012, 0,016, pero fíjense que termina antes, entonces lo tomamos como un PR, un intervalo PR de 0,14 segundos. Esa es la manera correcta de medir los segmentos y el intervalo, ¿no? Se trazan líneas y se miden, se cuentan los cuadritos y se miden. Con el electrocardiograma podemos determinar la frecuencia, ¿sí? Determinamos frecuencia auricular y frecuencia ventricular. La frecuencia auricular, vamos a saber que son las P, y la frecuencia ventricular son las ondas R. ¿Sí? Siempre tienen que ir acompañados. Una frecuencia auricular con una frecuencia ventricular. Frecuencia auricular, frecuencia auricular. Frecuencia auricular, frecuencia ventricular. ¿Sí? Se puede medir, podemos determinar la frecuencia, no medir, perdón. Podemos determinar la frecuencia auricular y ventricular
midiendo y contando los cuadraditos entre las ondas R y las ondas P, ¿no? Esta es una manera sencilla y rápida de determinar la frecuencia cardíaca. Tomamos una onda R que caiga dentro de una línea gruesa, fíjense, esta onda R la podemos tomar acá. Tomamos esta como ejemplo que cayó dentro de esta línea y contamos a la siguiente, hacia la otra onda R. Contamos, y estos son números fijos ya, ¿sí? Contamos, si cae acá, cosa que no va a ocurrir, el paciente va a tener 300 de frecuencia cardíaca. Si cae acá, 150. Si cae acá, va a tener 100. Y si cae acá, va a tener 75. Y si cae acá, 65. Y si cae acá, 55, 45, 30. ¿Está? Se cuenta de R a R y esto es de manera, es una regla, no hay por qué contamos 300, 150, 100, sino que es una regla y está determinado únicamente para los pacientes que tienen un ritmo regular, ¿sí? Regular, sí, que no presentan arritmia. Entonces, el comienza acá, se cuenta la otra línea 300, la otra línea gruesa 150, la otra línea gruesa 100, la otra línea gruesa 75. O sea que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 75. Tenemos un ritmo sinusal. Fíjense, ritmo sinusal, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Y todas ondas P que acompañan un QRS. Aquí tenemos otro ritmo sinusal. Vamos a contar la frecuencia para hacer un poquito de ejercicio. Vamos a tener acá. Este que cae acá viene casi en la línea gruesa, ¿no? 300, 150, 100, 75. Y si nos vamos un poquito acá, el paciente debe tener unos 80 aproximadamente de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esa es la manera de determinar la frecuencia. Aquí, fíjense, tiene onda P, sí, por supuesto, tiene onda P, tiene onda P, tiene onda P. Es la montañita previa al QRS. ¿Qué es lo que vamos a determinar? La frecuencia cardíaca. Vamos a ver qué frecuencia cardíaca tiene este paciente. Vamos a hacerlo como lo conocemos, ¿no? Aquí comienza, acá, 300, 150, 100, 75, 65, 55, 45, y aquí ya tenemos 30. O sea que estamos entre 30 y 45. Y probablemente este paciente tenga aproximadamente unos 40 latidos por minuto, o una frecuencia cardíaca de 40 por minuto. ¿Sí? Entonces estaríamos frente a un caso de bradicardia sinusal, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, o sea que quiere decir que es sinusal, y vamos a determinar la frecuencia, vamos a ver algún complejo que caiga dentro de las líneas gruesas. Aquí se aproxima, entonces vamos a contar hacia la derecha, 300, 150. Este paciente tiene 150 de frecuencia cardíaca, 150 latidos por minuto aproximadamente. Entonces se denominaría una taquicardia sinusal, ¿sí? Este ritmo es un ritmo importante que lo defina, vamos a ver cuando hablemos de paro cardiorrespiratorio, es un ritmo que, fíjense, al análisis no tiene onda P, no existe, tiene un QRS ancho, ¿sí? No tiene forma, está muy rápido, no podemos contar las R, ¿sí? Está rapidísimo, fíjense acá, 300, arriba de 200 probablemente. Y esto se llama ritmo ventriculares, ¿sí? Se llaman ritmos ventriculares. Fíjense cómo se diferencia un complejo de otro. Este es un complejo QRS y este es el complejo QRS, ¿sí? Es enorme la diferencia. Esto quiere decir que este ritmo es ventricular. Y este ritmo es característico de una que se llama taquicardia ventricular. Es un ritmo ventricular de muy mal pronóstico. Esto quiere decir que el paciente probablemente esté en paro cardiorrespiratorio y este ritmo se denomina taquicardia ventricular, chicos. Sépanlo, memorícenlo.
porque es importante que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque estos ritmos son ritmos de paro. Este paciente se lo tiene que realizar compresiones cardíacas y probablemente realizar descargas eléctricas para que salga de este ritmo que se llama ritmo de taquicardia ventricular. Y este ritmo que vemos acá lo podemos definir como una asistolia. Quiere decir que no hay latidos. A sin tolia latidos. No hay latidos, ¿sí? Fíjense en acá, no hay actividad eléctrica del corazón. Entonces esa línea continua se denomina asistolia. Aquí tenemos un paciente totalmente, el corazón totalmente parado, ¿no? ¿Qué cuidados vamos a tener nosotros cuando realizamos un electrocardiograma? Primero que nada, que no haya interferencias. Fíjense en acá, no podemos definir si tenemos o no la línea de base, ¿no? Se pierde la línea de base. Fíjense que acá la tenemos y acá empiezan a tener interferencias. Esta interferencia puede estar dada por otros equipos, por celulares y demás, que podemos llegar a estar utilizando, y debemos tratar de evitar en la realización nuestra estas interferencias porque perdemos la línea de base. Temblor muscular, un paciente con fiebre, un paciente con dolor, fíjense, se pierde la línea de base, no sirve realizar un electrocardiograma de esta manera. ¿Por qué? Porque perdemos principalmente la línea de base y no podemos definir cómo están los segmentos, cómo están los intervalos, no se pueden medir ondas acá vemos ondas por todos lados, ¿no? Entonces no sabemos si un ritmo sinusal o no, demás. Y acá, y este es uno de los claros ejemplos, perdemos la línea de base errática. Fíjense, acá no sabemos si hay un supradesnivel, o sea que si este segmento se testa hacia arriba, no sabemos si este segmento se testa hacia abajo, ¿sí? Entonces hay que tratar de mantener la línea de base, principalmente cuando hacemos un electrocardiograma, y eso es tarea totalmente nuestra. Quiero volver acá un poquito y hablar cómo vamos a distribuir los electrodos o las pinzas. Al paciente vamos a colocar la pinza de color rojo en la mano derecha, la pinza de color amarillo en la mano izquierda, la pinza de color negro en el pie izquierdo y la pinza de color verde en el pie derecho, ¿sí? Esta es la manera correcta de colocar las pinzas. Estudienlos, vean, o sea, esto es de memoria, chicos. ¿Por qué? Porque no hay manera de realizar. Si lo colocamos mal las pinzas, salen mal las ondas y uno lo puede llegar a reconocer mirando el electrocardiograma que se colocaron mal las pinzas. Así que volvamos a repetir. Rojo, amarillo, negro, verde. ¿Sí? Rojo, amarillo, negro, verde. Los cuidados que debemos tener al colocar las pinzas o los electrodos es colocar una buena cantidad de un gel conductor. En este caso se puede utilizar agua, alcohol, se puede utilizar el gel conductor con las que se hacen las ecografías, pero debe tener un buen contacto con la piel del paciente para que pueda traducir el impulso eléctrico. Las derivaciones precordiales también la vamos a colocar con un buen gel conductor sobre la piel. Si el paciente tiene puede tener vello, se lo podemos rasurar un poquito. ¿Por qué? Porque tienen que hacer bien el contacto, ¿sí? Bien el contacto, debemos tener ese cuidado. Así que bueno, vamos a continuar ahora viendo lo que es reanimación cardiopulmonar.